Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, Arabia Saudita y su recién coronado príncipe se acercaron más a Israel y ambos países advierten sobre el avance de Irán en la región. Mientras la Guerra Fría del Medio Oriente se acalora y el futuro de Jerusalén está en la balanza, nos encontramos con el presidente y fundador de CUFI, el inigualable pastor John Hagee. El nombre de Dios está literalmente grabado en las rocas afuera de la ciudad de Jerusalén. Ahí puedes leer su nombre. Dios no va a permitir que los dictadores se apoderen de su ciudad. Además, el grupo étnico que crece rápidamente con una pasión por Israel. Vean cómo los hispanos americanos descubren las raíces judías de su fe cristiana y apoyan a la tierra de Dios. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Hay cambios notables en el Medio Oriente. Arabia Saudita está en proceso de un cambio de liderazgo que tiene importantes implicaciones para Israel y Estados Unidos. Mientras nos ven, el príncipe coronado Mohammed bin Salma, un hombre carismático de 32 años, puede ser nombrado rey de Arabia Saudita. Él es el hijo del rey Salman bin Abdulaziz y heredero evidente al trono, y el príncipe Mohammed, o MBS, como se ha dado a conocer, no ha perdido el tiempo en encabezar lo que algunos llaman una revolución en Arabia Saudita. Él votó por acabar con la ideología islámica radical que Arabia Saudita ha exportado a todo el mundo por mucho tiempo. También encarceló a varios príncipes sauditas poderosos por cargos de corrupción. Quiere modernizar la economía saudita y la milicia, y él incluso le dio a las mujeres sauditas el derecho de conducir. Eso último es difícil de creer aquí en el occidente, pero en Arabia Saudita, donde los clérigos radicales tienen la mayor influencia, eso fue un gran paso. Y lo más importante es que MBS votó en contra de la influencia creciente en la región de Irán y su representante Hezbollah. Cuando Irán apoyó a los rebeldes Houthi que dispararon un misil hecho en Irán a la capital saudita de Riad hace poco, MBS lo llamó un acto de guerra por parte de Irán. No sorprende que hay reportes creíbles de que los sauditas tienen discusiones en privado y comparten inteligencia con Israel sobre cómo contrarrestar esta amenaza iraní. Cuando se trata de Irán, MBS está perfectamente de acuerdo con Israel y con la administración de Trump. Entonces, ¿MBS es la persona indicada? ¿Es un reformador genuino? Vamos a descubrirlo rápido. Es una evolución muy importante, amigos, y lo estaremos observando aquí en El Vigilante cuando el calendario cambie al año 2018. Vivimos en tiempos bíblicos y nadie lo sabe mejor que el fundador y presidente de Cristianos Unidos por Israel, el pastor John Hagee. Bajo el liderazgo visionario del pastor Hagee, CUFI se ha convertido en la Organización de las Américas pro-Israel más grande, con casi 4 millones de miembros. Estuve con él recientemente para discutir por qué el periodo que estamos viviendo ahora tiene profundas implicaciones para los creyentes en todos lados, cómo Dios se está moviendo y cómo Israel está en el centro de eso. Vean esto. Pastor, gracias por acompañarnos una vez más en El Vigilante.
Es un placer estar contigo, Eric. Siempre es un honor estar con usted, pastor, y es un tiempo emocionante. El aniversario 50 de la reunificación de Jerusalén, el jubileo de Jerusalén. ¿Ha Sí. estado hablando mucho sobre esto? ¿Por qué es tan significativo? El 50 en la economía de Dios es una medida muy real de tiempo. Así que volvamos a la declaración de Balfour, que fue el 2 de noviembre de 1917. Este fue un tiempo cuando, gracias a la provisión de Dios, el gobierno británico le dio al pueblo judío la tierra que ahora conocemos como Israel. Le agregas 50 años a 1917 y tienes 1967. ¿La guerra de los 6 días? 1967 fue la Guerra de los 6 días, pero fue cuando Jerusalén fue reunida con el Estado de Israel. Agrega 50 a 1967 y tenemos el año 2017. Es un año muy significativo en la profecía de la Biblia, cuando sucedan cosas buenas a Israel. Mi oración es que antes de que termine este año judío, la embajada sea mudada a la ciudad de Jerusalén y las naciones del mundo sepan que Estados Unidos totalmente respalda la categoría de Estado de Israel y que Jerusalén ya no estará al mejor postor, sino que es específica y únicamente la capital eterna e indivisa del Estado judío. Sí, las personas preguntan mucho, pastor, ¿por qué es tan importante y ustedes hablan tanto sobre mudar la embajada a Jerusalén? ¿Por qué es tan importante que la embajada de Estados Unidos se mude a la capital eterna de Israel, Jerusalén? Por la simple razón de que le da a Israel la misma dignidad que le da a otras naciones de la faz de la tierra. Estados Unidos tiene embajadas en todo el mundo y nuestras embajadas siempre están en la ciudad capital. Pero eso no es así en Israel, nuestro supuesto mejor amigo en el Medio Oriente. De alguna forma tenemos la idea de que si mantenemos lejos la embajada, podemos usarla como un anzuelo para atraer a los terroristas a un acuerdo de paz. Los terroristas no llegarán a un acuerdo de paz sobre Jerusalén. Ellos quieren absolutamente la destrucción del pueblo judío. Si Estados Unidos muda su embajada a la ciudad de Jerusalén, enviará el mensaje a los terroristas de que apoyamos a Israel, respaldamos la categoría de Estado de Israel, porque la embajada de Estados Unidos le da a Israel la misma dignidad que a todas las otras naciones, y ahora un ataque contra Israel y Jerusalén será un ataque contra los Estados Unidos de América. Creo que eso aceleraría el proceso de la paz y no causará el caos que las personas temen. También otro gran día se acerca, el 70 aniversario del restablecimiento del Estado de Israel. ¿Qué opina sobre lo que significará eso? 70 en la Biblia es el número que determina, 7 es el número de la perfección, 10 es el número requerido para tener una reunión de oración. Por eso había 120 personas en el aposento alto. Estaban las 12 tribus de Israel. 10 se requerían para cada tribu. Había 120. La Biblia es un libro de matemáticas exactas. El 70 es uno de esos números porque es 7 veces 10. El 70 también es la expresión del tiempo de perfección de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer por el Estado de Israel. Cuando unes el hecho de que tenemos un jubileo para la ciudad de Jerusalén y un jubileo para el Estado de Israel, algo va a pasar muy especial este año, que va a cambiar el curso de la historia. Lo siento en el centro de mi ser por estas fechas y estos años que se juntan. Sí, e incluso el aniversario número 100 de la Declaración de Balfour que mencionó hace rato, pastor. Uno de los asuntos más importantes ahora es el tratado nuclear iraní. Obviamente ha estado hablando, nuestro equipo en Kufa ha hablado energéticamente contra el tratado desde el inicio Sí. y ha advertido a todos. El presidente Trump hace poco desacreditó el tratado. Sí. ¿Qué significado tiene eso? Una buena acción del presidente, por lo menos. Por supuesto, es una muy buena acción de nuestro presidente. El primer ministro Netanyahu dice, recházalo o arréglalo. Es muy buena frase. Perfecta. Y perfectamente describe. Hay mucho en los medios sobre lo tonto que ha sido el presidente. Te diré algo.
Cada patriota en Estados Unidos y cada persona judía en Israel y aquí debería estar aplaudiendo y diciendo aleluya, porque él pudo hacerse el desentendido y decir, dejaré que otro presidente se encargue de esto en otros tiempos. Pero está haciéndolo en su mandato, porque ve lo peligroso que es. Cuando los iraníes están en las calles gritando, mueran los Estados Unidos, lo dicen en serio. En el caso de Irán, adoran la muerte. Y esos misiles balísticos que están preparando son para nosotros. Ellos ya tienen la capacidad de alcanzar Israel. Los misiles balísticos vienen hacia los Estados Unidos de América. Y eso puede hacer que el 11 de septiembre parezca un juego de niños. A continuación, ¿cómo nació Cristianos Unidos por Israel? ¿Y qué sigue para este movimiento poderoso de Dios? El pastor John Hagee comparte la historia después del corte. No se vayan. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Estamos aquí en la 36ª celebración para honrar a Israel, en la Iglesia Piedra Angular en San Antonio. Pastor, hable sobre lo grandiosas que han sido estas noches para honrar a Israel aquí y cuente lo que vimos la noche que honramos a Israel, lo grande e inolvidable que fue. La primera fue el 10 de septiembre de 1981. Lo hicimos porque en las noticias maldecían a Israel por haber hecho estallar el reactor nuclear de Irak. Y como ellos decían que era diplomacia de violencia, le dije a mi esposa que necesitábamos tener una noche en honor de Israel en el centro, en el Teatro Laila Cockrell. Invitaríamos a todos los pastores, llevaríamos nuestro coro, nuestra orquesta, las cámaras de televisión y haríamos videos para enviarlos a las 500 principales iglesias evangélicas del país y conseguiríamos apoyo para Israel de forma positiva. En cuanto tuvimos una conferencia de prensa diciendo lo que íbamos a hacer, comenzamos a recibir amenazas de muerte. Y la noche que hicimos la reunión, el edificio estaba lleno, y mientras el rabí estaba dando la bendición, los de seguridad llegaron a decirme, este edificio va a explotar en 5 minutos. Tuvimos una amenaza de bomba. Cuando te presionan tanto, llega el momento en que dices, ya basta. Y ahí es cuando yo crucé la línea, dije, vamos a hacer esto hasta que estas personas antisemíticas se acostumbren a los cristianos que apoyan a Israel. El próximo año lo hicimos en la iglesia, se hizo más grande, lo pasamos por televisión, se extendió a todo el país. Y en febrero del 2006 nació Cristianos Unidos por Israel. Cristianos Unidos por Israel ahora tiene 3.8 millones de personas que responden a la necesidad de Israel en este preciso momento en Washington, D.C. y el Congreso, para que podamos cumplir lo que la Biblia dice. Por el bien de Jerusalén no guardaré silencio, y por el bien de Israel no me callaré. Nos volvimos, en estos 36 años, la organización que, por la gracia de Dios, ha podido donar decenas de millones de dólares. El Ministerio John Hagee. A las causas humanitarias en Israel. Eso ha llevado mucho consuelo al Estado de Israel. No es la cifra, es el hecho de que intentamos hacer algo para llevarles alivio y consuelo. La Biblia dice, consuélame, consuela a mi pueblo, dice el Señor. Se está consolando a personas y hay personas que consuelan. Por eso es nuestra responsabilidad. Pablo enseñó en el libro de Romanos que
Como cristianos gentiles, fuimos beneficiados de las cosas espirituales judías. Es nuestra responsabilidad ir en su ayuda en las cosas materiales. Es el espíritu del cristianismo. Tenemos nuestras raíces judías. Abraham es el padre de todos los que creen. Pablo enseñó en el libro de Romanos, capítulo 11, que nuestras raíces son judías. El judaísmo no necesita el cristianismo para explicar su existencia. El cristianismo no puede explicar su existencia sin el judaísmo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, la salvación es de los judíos. Si sacas a Jesús de la ecuación por sí solo, no habría salvación ni redención. Pienso en JHM, pienso en Kufai, pienso en Génesis 12. Y pastor, para cerrar, ¿puede decirnos qué significa este verso para usted? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Pienso en eso como un verso que sella en muchas formas los ministerios de John Hagee y Cristianos Unidos por Israel. Amén. Es un hecho que Cristianos Unidos por Israel es un acto soberano de Dios que está alcanzando a esta nación y ahora está alcanzando a otras naciones. Porque David dijo en los Salmos, dispuse un tiempo para bendecir a Israel, y ese tiempo es justo ahora. Pastor, me alegra estar a su lado en Cristianos Unidos por Israel. Gracias por todo lo que hace, pastor. Muchas gracias por estar aquí. Eric, un placer. Dios te bendiga por todo lo que haces con El Vigilante. Gracias de nuevo al inigualable Pastor John Hagee por todo su trabajo guiando a Kufai y guiando al movimiento sionista de cristianos. Es un hombre poderoso de Dios, y este es un movimiento poderoso de Dios, y es un movimiento global, como verán después del corte, cuando nos acompañe nuestro coordinador de alcance hispano de Kufai. Tiene noticias muy emocionantes que compartir sobre lo que Dios está haciendo en las comunidades hispanas cuando se trata de Israel. No se vayan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufai en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufai.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Bienvenidos de nuevo. La comunidad hispana es la que más rápido crece en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la iglesia evangélica está creciendo rápido en toda Latinoamérica. Estos cristianos hispanos tienen fuego por Dios, lo que significa que apoyan naturalmente la tierra de Dios y al pueblo de Dios, Israel. El coordinador de alcance hispano de Kufai, el pastor Peter de Jesús, está guiando nuestros esfuerzos en esta comunidad de fe tan importante. Como están a punto de ver, su trabajo duro por Israel entre los hispanos está teniendo un importante efecto. Mis padres vienen de Puerto Rico. Nacieron en 2 ciudades diferentes, Morovis y Santurce, y yo nací en el estado de Nueva York, en Rochester, Nueva York, para ser específico. Cuando creces en una iglesia bilingüe pentecostal, siempre estás cantando todas estas canciones que tienen que ver con Jerusalén, y tienen que ver con Galilea, y tienen que ver con Israel, el Dios de Israel. Así que ya había en mi entorno una conciencia y también un aprecio por Israel, por Jerusalén, por Galilea, y hacer la conexión de que Jesucristo era judío y nuestro Dios era el Dios de Israel. Estaba en transición. Y antes de saberlo, ya iba a conocer al pastor Hagee, el pastor Matthew Hagee. Me contrataron como personal. Y cuando llegué ahí como pastor de jóvenes en agosto del 2008, justo antes, nos trajeron a Mildred y a mí, mi esposa, a la cumbre nacional de Kufai en DC ese verano del 2008. Entonces todo tuvo más sentido. Todas las piezas se reunieron y me di cuenta
de que Dios nos había llevado al pastor Hagee, nos llevó a la iglesia Cornerstone y nos conectó con el entendimiento de que no solo somos cristianos, sino que tenemos raíces en el judaísmo y la conexión entre los hispanos y los judíos para un tiempo como este. Hemos viajado de costa a costa, de norte a sur, al este y al oeste. Hemos hecho tal vez 40 eventos diferentes. Tal vez hagamos otros 20 antes de que termine el año. Tal vez terminemos el año con unos 70 eventos en un periodo de 7 meses. E iremos a todas las iglesias y conferencias y convenciones y retiros para esos grupos evangélicos hispanos que quieren descubrir por qué es tan importante para los evangélicos hispanos estar en la brecha por Israel y ser una voz como Mardoqueo y Esther. Lo que yo he hecho es llegar con todos mis amigos pastores que he conocido en los últimos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, algunos de ellos, y les digo, oye, ¿has oído hablar de CUFI? ¿Has oído sobre la importancia de que los cristianos se unan por Israel? ¿Entiendes el mandato bíblico que Dios nos dio como cristianos para dar solidaridad a Israel y hablar a favor del pueblo judío? Vamos a iglesias locales en todo el país, vamos a conferencias, vamos a convenciones, vamos a retiros. Vamos a donde sea y a todos lados, ya sean congregaciones, ya sean líderes o sean tal vez laicos, comenzamos a compartir la visión, la misión y el mandato bíblico CUFI tiene para apoyar a Israel. Si no existe Israel, no existe el pueblo judío, no hay cristianos, no hay cristianismo. Entendemos que cuando en verdad vamos a las Escrituras y las estudiamos cuidadosamente, en lugar de solo leerlas por encima, que Israel es la tierra principal, donde las Escrituras de Génesis a Apocalipsis están basadas principalmente. No solo eso, entendemos que si no hay Israel, si no hay pueblo judío, no hay patriarcas, no hay jueces, no hay salmistas, no hay profetas. Si pasamos al Nuevo Testamento, sin Israel, sin judíos, no hay discípulos, no hay apóstoles. Sin Israel, sin judíos, no existe Jesús, no hay Mesías, no hay Cristo, no hay fe cristiana. Entonces Israel es mi cimiento. Y me encanta lo que Pablo dice en Romanos capítulo 11, dice que fuimos injertados. Dice, pero las ramas no sostienen a las raíces nos sostienen a nosotros. Y yo agradezco a Dios por Israel. Gracias a Dios que Él es el Dios de Israel y agradezco que Israel pertenece a Dios. Y Él hizo un pacto perpetuo irrompible del cual ahora soy parte y debo honrar, amar y respetar y ser una voz a favor. So I like to encourage all the Hispanic evangelicals in the USA and beyond. Quiero animar a todos los hispanos evangélicos de los Estados Unidos y alrededor del mundo that this is the time more than ever before. Este es el tiempo más que nunca antes for us to be like Esther and Mordecai. De nosotros ser como Esther y Mardoqueo. I encourage you to join CUFI. Le animo a que se una a CUFI. Go to CUFI.org, vaya a CUFI.org and become part of the 3.6 million and growing. Y sea parte de los 3.6 millones y creciendo. Because God needs us. Dios nos necesita a nosotros to be a voice in favor of Israel. Para ser una voz a favor de Israel. God bless you and God keep you. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gracias de nuevo al pastor Peter de Jesús por todo su gran trabajo de compartir el mensaje de CUFI en las comunidades hispanas en todo Estados Unidos. Y una nota rápida, este programa, The Watchman, está al aire con el nombre de El Vigilante en Enlace, la televisora cristiana hispana más grande del mundo. Me encanta ese nombre, El Vigilante. A continuación, mis conclusiones en lo que el cambiante Medio Oriente significa para ustedes. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante. Gracias de nuevo al pastor John Hagee y al pastor Peter de Jesús por acompañarnos hoy. Y amigos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cuáles son las lecciones más grandes de hoy? Número 1, mantengamos la vista sobre Arabia Saudita. Este príncipe coronado carismático MBS, Mohammed bin Salman, mientras enfrenta reformas muy difíciles ahí y se encarga de ese eje de Hezbollah iraní. Estamos viendo alianzas muy interesantes y de nuevo esas arenas se están moviendo en el Medio Oriente, donde Israel, Arabia Saudita y los Estados Unidos están alineándose de un lado, Irán, Hezbollah, Rusia y todo ese eje, el régimen Assad, Hamas,
Del otro lado, es algo que debemos observar en el 2018. El otro gran tema del programa de hoy es que Dios está reuniendo a su pueblo de las 4 esquinas de la tierra. El pueblo judío está regresando a su tierra ancestral y los seguidores de Jesús están lado a lado, hombro a hombro con ellos. En el libro de Isaías, capítulo 56, Dios Todopoderoso dice: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amigos, habla sobre Jerusalén. Ese verso sigue diciendo que Dios reunirá a los exiliados al pueblo judío, pero habrá otros reunidos con ellos. Ahí es donde entra Cristianos Unidos por Israel. Somos la más grande organización pro-Israel con casi 4 millones de miembros y crecemos cada día alrededor del mundo. Estamos en la brecha por el pueblo de Dios y la tierra de Dios para un tiempo como este. Y queremos que ustedes sean parte de este movimiento. Verán la información en pantalla, el sitio web, el número telefónico. Llámenos, contáctenos y sean parte de lo que Dios está haciendo en el mundo hoy. Amigos, Israel es el proyecto de Dios hoy y sus manos están sobre él, sus manos están sobre esta causa santa en Cristianos Unidos por Israel. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima, bendiciones y recuerden, nunca se queden callados.